El aprendizaje ciudadano y la educación superior. La educación es una autoformación de la persona para convertirse en un ciudadano en democracia, definiendo su solidaridad y responsabilidad con su patria. Para eso necesita del Estado, que es la nación, que ocupa en su estudio la sociología como la caracterización de las sociedades, siendo la tradicional, industrial y postindustrial. En términos generales, el Estado es la nación y sociedad territorial organizada. En cambio, la sociología es la ciencia que se ocupa de la caracterización de las sociedades, pero que ignora la naturaleza de las sociedades. Dentro del aprendizaje ciudadano se encuentra el enriquecimiento de sus valores, que lo fortalecen las costumbres, tradiciones e historias que lo identifican, por lo que el individuo refuerza y adquiere nuevos conocimientos constantemente. Tener claro los conceptos de patria y nación para el hombre es necesario para defender y opinar de manera objetiva y subjetiva las distintas actividades que participa o suceden en su entorno. El Estado como nación es visto por Edgar Morin como un apartado de aparatos que dispone de apariencias subalternas para funcionar como aspectos sociales, culturales en el ser humano. El aprendizaje ciudadano hace énfasis de que en el hogar se educa y en la escuela se aprende y refuerza lo aprendido en el hogar, de tal manera que el ser humano se prepara para la vida y asume la condición humana, aprendiendo a ser un ciudadano de acuerdo al entorno que lo rodea. De acuerdo a su entorno, aprende y se convierte en un ciudadano en una democracia en donde vive, difunde y muestra su solidaridad juntamente con su responsabilidad, basándose a elementos como la sociedad. Una sociedad es compleja, en la cual consta de entidades, actitudes que posee cada individuo y reacciones ante cualquier circunstancia que afronte. De acuerdo a la incertidumbre, se prepara para lograr vivir en una sociedad en relaciones de interés, de competencia, de rivalidades, ambiciones, de conflictos sociales y políticos. Otro elemento primordial es la comunidad del destino. Es la historia que se plasma o que se construye de acuerdo a las situaciones relevantes en una sociedad, que del pasado se convierte en el presente, haciendo historia. En algunas ocasiones se conmemora y se transmite al pasar de los años. También se rige por valores, costumbres y normas, para que el ciudadano tenga una base y un fundamento. La comunidad del destino, según Edgar Morin, son todos aquellos aspectos que reflejan historia, cosas del pasado y del presente, que inevitablemente son difíciles de esconder. Es decir, el objetivo primordial es el aspecto cultural e histórico del ser humano. Un aspecto fundamental es la identidad mitológica. En el sentimiento de fraternidad que subyace en la construcción de saberes y apropiarse de su historia, en algunos casos es la virtud o don que tiene el ciudadano para sobresalir en una sociedad y ser hijo de la patria. Específicamente consiste en que el individuo tenga una necesidad de apego para valerse e identificarse ante un enemigo. Un elemento primordial es la religión nacional. De acuerdo a la educación y formación del ser humano en el hogar, surge en su religión quien agradece la creación y el universo, nutriéndose del amor que le inspira o ya sea del odio, es decir, el mostrar respeto por un objeto o monumento, banderas, cultos de adoración a la madre patria, héroes y mártires que inspira fanatismo. Pero primero que nada, la superación tiene que ser constante desde la manera de pensar y accionar del individuo para superarse personalmente, ya que el enemigo está más en él mismo, que es difícil reconocerlo y afrontarlo. Por último, tenemos el elemento de hacia la superación. Para lograr la superación del ser humano debido al desarrollo y a las demandas de un Estado que en su mercado exige, y han surgido distintas empresas que vienen a violentar la salud de las personas, se debe de empezar por erradicar y evitar tanto consumo masivo. Solo así se logrará, con la ayuda del ser humano, poder tener un mejor desarrollo y crecimiento.
Entonces, la educación superior viene a ser el proceso de conocimientos que contempla la última fase del proceso de aprendizaje académico, es decir, aquella que viene luego de las etapas secundarias, que brinda al estudiante la oportunidad de capacitarse académicamente para luego poder entrar al campo laboral. La educación superior no solo se dedica a formar profesionales, sino que también tiene una función orientadora que está hacia la investigación, y esta a su vez debe estar vinculada con la sociedad, ya que muchos de los conocimientos obtenidos de la investigación deben beneficiar a la sociedad, por lo que es valioso guiar al estudiante y a la población entera a cambiar de mentalidad. Sin embargo, las personas más próximas son los estudiantes de todos los niveles educativos. Se debe ver como una imposición y también como una oportunidad de crecimiento y desarrollo, que se fundamenta en la historia de una nación, en la realidad de un país o de un estado al que se pertenece, por decir los alcances y decadencias en todos los ámbitos para no repetir esa historia, y como la actividad del Estado se suma al desarrollo mundial. Para tener una amplia visión es necesario hacer reflexión del pasado y situarlo con el presente. Reconstruir la visión de la acción y la cosmovisión planetaria por los estudiantes es necesario en base a la educación superior, que deberán ser personas abiertas a cambios con propósitos para el crecimiento nacional y poder adicionar conciencia a la decadencia en distintos aspectos a nivel mundial. Entonces, el aprendizaje ciudadano y la educación superior conlleva a que el ser humano como ciudadano debe ver al Estado y a la historia como un aprendizaje no solo de contenidos y conocimientos, sino también de ciudadano, de valores y costumbres, viendo como un ente del que forma parte, ya que una sociedad se conforma por miles de individuos, pero como Estado y nación se unifica formando un ser con diferentes apéndices sociales, políticos y culturales, también históricos, en los cuales crea un sentimiento maternal de amor hacia la patria y uno paternal donde la patria determina directrices y reglas que se deben seguir. Por otro lado, se debe ver a la humanidad como una sola especie que habita la Tierra, dejando de un lado las diferencias sociales. Entonces, solo así el ser humano será verdaderamente ciudadano, solidario, democrático y responsable.